1. El accidente de la central nuclear de Chernóbil se produjo el 26 de abril de 1986. Fue la mayor catástrofe nuclear de la historia. La explosión tuvo lugar en el cuarto bloque de la central nuclear de Chernóbil, situado a solo 120 kilómetros de la capital de Ucrania, Kiev, cerca de la frontera con Bielorrusia. En aquella época, la central nuclear de Chernóbil era una de las más grandes del mundo. Estaba dedicada a un programa militar estratégico del ejército soviético. El accidente ocurrió debido a la coincidencia de varios factores. Además del hecho de que el reactor no tuviera un sistema de seguridad actualizado, tenía un bajo nivel de automatización. En la fatídica noche del 26 de abril, había un experimento en marcha, el cual debería haber probado la gama inercial de la unidad turbogeneradora. El sobrecalentamiento del combustible causó la destrucción de la superficie del generador. A las 1:24 de la madrugada, hora local, entre 40 y 60 segundos después del comienzo del experimento, dos grandes explosiones se produjeron. Según algunos expertos, hubo un fallo en el proceso que pone en marcha el sistema automático de seguridad por tan solo 2 segundos. Esto debería haber frenado el sobrecalentamiento del turbogenerador. El vapor liberado por la primera explosión destruyó el techo de hormigón del reactor, que pesaba 1200 toneladas. La segunda explosión tuvo lugar solo entre 2 y 5 segundos después de la primera. En el reactor entró el aire del exterior e hizo que el vapor de agua se mezclara con grafito fundido. Según varias investigaciones independientes, la primera explosión era de tipo químico, pero la segunda tuvo más bien las características de una explosión atómica de 0,3 kilotones, como si hubieran explotado 300 toneladas de TNT. Esto se debe sobre todo a que los neutrones libres empezaron a arder en el aire exterior. Según los testigos, la primera explosión tuvo un brillo rojo y la otra azul celeste. Después de esta se pudo observar el hongo atómico encima de la central nuclear. La investigación sobre la catástrofe fue concluida con la afirmación que el personal no siguió las normas de seguridad. El accidente nuclear de la central Leniny tuvo un gran impacto sobre los parámetros de seguridad, no solo en lo que se refiere a las centrales nucleares en otros países, sino también a toda la actividad humana. Por desgracia, hoy en día podemos confirmar que desde un reactor roto y sobrecalentado de la unidad 4 de la central de Chernóbil comenzó a filtrarse la radiactividad que desencadenó una inmediata y masiva contaminación de las áreas tanto próximas como lejanas. El día 11 de marzo de 2011 se produjo un accidente nuclear en Fukushima. Se trata del accidente nuclear más grave de la historia después del accidente nuclear de Chernóbil. El origen del accidente fue un terremoto de 8,9 grados cerca de la costa noroeste de Japón. A consecuencia del terremoto se produjo un tsunami que afectó gravemente la central nuclear de Fukushima Daiichi, en la costa noreste de Japón. En el momento del accidente nuclear, la central de Fukushima disponía de 6 reactores nucleares. Los reactores 1, 2 y 3 estaban operando, mientras que los reactores nucleares 4, 5 y 6 estaban parados por mantenimiento. Después del terremoto, los reactores de Fukushima que todavía estaban funcionando se pararon automáticamente. Para enfriar los reactores, en este tipo de centrales nucleares, se necesita energía eléctrica, generalmente de la red, pero a causa del terremoto la red eléctrica no funcionaba. Empezaron a funcionar los motores diésel para generar esta electricidad, pero también se estropearon a las 15:41 cuando llegó el tsunami. En este momento empiezan los problemas de refrigeración del núcleo del reactor con el riesgo de fusión del núcleo.
Más adelante se confirmaría la fusión del núcleo de los reactores 1, 2 y 3. Explosión en la central nuclear de Fukushima Daiichi. Accidente nuclear de magnitud 7 en la escala INES. La central nuclear sufrió a partir del día siguiente al terremoto varias explosiones. En el reactor 4 se declararon múltiples incendios. Además, en algunas plantas el combustible gastado almacenado en las piscinas de combustible gastado, que todavía emite grandes calor, se empezó a sobrecalentar debido a que se estaba evaporando el agua de dichas piscinas, reduciendo así su nivel de agua. El miedo a filtraciones de radiación llevó a las autoridades de Japón a evacuar primero a un radio de 20 kilómetros alrededor de la planta. Posteriormente este radio se fue ampliando gradualmente hasta 40 kilómetros. Los trabajadores de la planta sufrieron exposición a radiación en varias ocasiones y fueron evacuados temporalmente en distintos momentos. El accidente fue considerado inicialmente de nivel 4 en escala internacional de eventos nucleares, escala INES, por sus siglas en inglés. Aunque en los días siguientes la situación se agravó y el accidente nuclear acabó alcanzando el nivel 7, el mismo que el accidente de la central nuclear de Chernóbil. Sábado, 12 de marzo de 2011. El accidente de la central nuclear de Fukushima pasó a ser clasificado de nivel 7 de la escala INES por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Se amplió el radio alrededor de la central nuclear para evacuar a la población a 20 kilómetros. Domingo, 13 de marzo de 2011. El reactor número 3 de la central nuclear de Fukushima Daiichi sufrió una explosión de hidrógeno. Se empezó a inyectar agua de mar mezclada con ácido bórico al reactor para refrigerarlo y tener la integridad del recinto de contención controlado. Con el fin de disminuir la presión en el reactor nuclear de Fukushima, se realizó una liberación controlada de gases desde la contención al exterior. A esta acción se la denomina venteo, según confirmó la eléctrica japonesa TEPCO. Lunes, 14 de marzo de 2011. En este momento el accidente nuclear de Fukushima ya empezó a provocar políticas en otros países. Angela Merkel, canciller alemana, confirmó la suspensión durante 3 meses de la prórroga de las centrales nucleares alemanas, que les permitía funcionar durante más tiempo del establecido inicialmente. Merkel consideró que el suministro de energía eléctrica en Alemania no se verá afectado, ya que el país energéticamente era eminentemente exportador. Martes 15 de marzo de 2011. Durante esta noche se produjo una nueva explosión en la central nuclear de Fukushima, según la Agencia de Seguridad Nuclear. El reactor nuclear afectado fue el número 4, que en el momento del terremoto ya estaba parado. Según informó Tokyo Electric Power, la explosión provocó un incendio en el reactor nuclear. Se evacuaron los 50 trabajadores que quedaban en la central nuclear de Fukushima Daiichi, intentando refrigerar el reactor por el elevado índice de radioactividad. Miércoles 16 de marzo de 2011. El miércoles volvieron los trabajadores evacuados de la central nuclear de Fukushima para continuar en el intento de hacer bajar la temperatura del reactor. Debido a la dificultad de utilizar el agua de mar para enfriar el reactor, se intentó hacerlo lanzándola con un helicóptero del ejército, que tampoco resultó factible por la elevada radiación en la zona. Más tarde se intentaría hacerlo con las mangueras de alta presión que se utilizan para dispersar manifestantes. La situación en los 6 reactores de la central nuclear, en estos momentos, era muy grave. Se observaban importantes destrozos en los reactores 3 y 4. El reactor número 4 registró un nuevo incendio. En los reactores 1 y 2 las barras de combustible nuclear también han quedado total o parcialmente dañadas. El reactor 5, que ya estaba apagado, el nivel del agua continuaba bajando. Jueves 17 de marzo de 2011. Helicópteros tirando agua en la central nuclear de Fukushima para refrigerarla. El jueves los helicópteros del ejército ya podían sobrevolar la central de Fukushima para echar agua de mar.
La compañía eléctrica TEPCO, propietaria de la central nuclear, decidió enviar camiones cisterna con agua destilada para rellenar las piscinas. Las piscinas son el primer destino del combustible gastado. Cuando el combustible nuclear gastado se extrae del reactor aún generan demasiado calor y radiación para poderlo trasladar a ninguna planta de gestión de residuos nucleares. Primero debe pasar por estas piscinas para refrigerarse. Debido al calor de la central de Fukushima, el agua que llena las piscinas estaba evaporándose. Es por ello que era necesario rellenarlas. El último recurso fue instalar un cable eléctrico de 1 kilómetros para poder hacer funcionar los generadores eléctricos que permitirían el refrigeramiento de los reactores. Portavoces de TEPCO y NISA desmentían que la piscina de combustible gastado de la unidad 4 se hubiera vaciado completamente, aunque se continuaban haciendo esfuerzos para mejorar su situación. Viernes 18 de marzo de 2011. Japón decidió elevar en estos momentos al nivel 5 la emergencia de la central nuclear de Fukushima de los 7 niveles que tiene la escala INES de accidentes nucleares. Esto significaba que este accidente nuclear tendría unas consecuencias de gran alcance y no de alcance local como hasta ahora. Se consiguió estabilizar la situación en Fukushima, de modo que el estado de los reactores no empeoraba ni el estado de las piscinas contenedoras de combustible nuclear gastado se pudieron rellenar. Todavía se seguía trabajando para restablecer la energía eléctrica en los reactores nucleares para poder utilizar los propios sistemas de refrigeración. Domingo 20 de marzo de 2011. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), se encontró yodo radiactivo en productos alimenticios en la prefectura de Fukushima. Si bien la duración de la radioactividad del yodo es corta, unos 8 días, puede resultar perjudicial para la salud. Lo que parecía evidente se convirtió en oficial. El gobierno japonés anunció que desmantelará la central nuclear de Fukushima primero. Jueves 24 de marzo de 2011. 2 trabajadores de la central nuclear de Fukushima fueron hospitalizados al haber recibido altas dosis de radiación mientras continuaban sus tareas para llevar energía eléctrica en el reactor 3 para poder utilizar los sistemas de refrigeración. Lunes 28 de marzo de 2011. Finalmente TEPCO pidió ayuda a los técnicos franceses para combatir la crisis nuclear de la central de Fukushima. Se encontró plutonio en 5 puntos de la central nuclear de Fukushima. El gobierno japonés dijo creer que se podrían haber fundido las barras de combustible de plutonio en el segundo reactor de Fukushima al entrar en contacto con el agua que se lanzaba para enfriar el reactor. Esto explicaría el elevado índice de radiación encontrado en el agua. Martes 12 de abril de 2011. Las autoridades de Japón elevaron la severidad del accidente nuclear de Fukushima del nivel 5 al nivel 7. El más alto de la escala internacional de accidentes nucleares. Escala INES. El mismo con el que se clasificó el accidente nuclear de Chernóbil, el peor de la historia hasta el momento. El motivo para clasificar el accidente nuclear al nivel 7 fue la emisión de radioactividad al exterior. Aunque el accidente de Chernóbil y el de Fukushima tenga el máximo nivel de gravedad, en este momento, el material radiactivo liberado se estimó que era aproximadamente el 10% del liberado en el accidente de Chernóbil. En la unidad 1 de la central nuclear se incrementó la presión del edificio de contención primaria, respecto a los valores de los últimos días. Desde el día 6 de abril se estuvo inyectando nitrógeno gas en el edificio de contención primaria de la unidad 1 para evitar que se produjeran explosiones de hidrógeno. Se procedió también a inyectar nitrógeno en los edificios de contención primaria de las unidades 2 y 3. Actualmente se filtran miles de litros de combustible radioactivo al mar. Se teme a que haya otro terremoto de gran magnitud, ya que esta central de Fukushima es inestable. Gracias por ver el vídeo, no te olvides de darle like y suscribirte.